buenas tardes. Ahora tiene la palabra la doctora María Teresa Romero. Bueno, Gustavo, yo creo que a ese cuadro de destrucción nacional hay poco que añadir. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que falta añadir algo que hace más triste, más oscuro, más terrible el panorama, ¿no? Y que eso sí es verdad que no existía mucho desde antes, pues por lo menos en los 40 años de democracia, que fue el nivel de penetración de grupos como la FARC, por ejemplo, el nivel de narcotráfico. Venezuela no era considerado un estado por donde pasaba el narcotráfico, hoy es uno de los primeros. Y otra cosa es la relación terrible que Venezuela ha creado con todos los malos del mundo, desde gobiernos como Irán, no solamente porque le adeuda y lo que le ha dado, sino son conexiones que van más allá. Y eso es una cosa que también hay que desbaratar. Y por supuesto, en el área que nos compete, a Maruja y a mí, que es el área internacional y todo el área de política exterior, bueno, ni hablar, todo el servicio está en el suelo. Y yo creo que es muy importante, porque una de las cosas que hay que rescatar es la imagen de Venezuela, y no solamente para los extranjeros, sino para los mismos venezolanos que están afuera. Es una cuestión ya de autoestima del venezolano, como lo decía aquel psiquiatra que escribió precisamente sobre eso. Entonces hay muchas tareas que hacer y obviamente hay que sentarse a reflexionar y a pensar. Tú dijiste una cosa, Gustavo, que es muy importante. Los que estamos allá obviamente no tienen tiempo para pensar, porque se los come el día a día, se los come la cola, las circunstancias, la cola, el buscar aquí también leche. hay cola. La venir para acá me costó. Ciertamente aquí hay cola, y sobre todo en el Doral. Pero digamos, allá lo que es la dirigencia opositora, bueno, aparte de las peleas, aparte del no entendimiento algunas veces de unos con otros, los ataques severos del gobierno, además la cola, la familia, lo que tienen que trabajar, bueno, es una situación que no tienen. Y eso da pie a que lo que decía, o sea, que a ese diagnóstico, lo dicho por Gustavo, ¿no? Ese diagnóstico en todas las áreas que tocó, lleva a lo que dijo el profesor Blanco en relación a la necesidad de una alternativa de país, de presentar una alternativa de país. Ahora yo quiero decir algo, hay muchísimas propuestas de alternativa de país. Desde que yo y Gustavo también estábamos trabajando con Eduardo Fernández, había un proyecto que se llamaba precisamente la alternativa de país. Desde ese, para decir algo, que fue en 1988, y que ya se pensaba pues que la democracia populista que tuvimos en los años que la antecedían tenía que cambiar. Desde ese proyecto, pasando por todos los que ONG hicieron, se me ocurre, hasta hizo un libro de compilación de proyecto de país, para hablar de lo que hizo la Coordinadora Democrática y lo que ha hecho la MUD en las diferentes campañas electorales. Es muchísimo el contenido y valioso el contenido que está allí, que solamente pasa o sea, empiezan a desempolvarlo cuando hay una campaña electoral, o por lo menos hasta ahora ha sido así. Pues Herbert Torres, Sueño para Venezuela. Sueño para Venezuela. O sea, hay muchísima gente y talento muy bueno que ha hecho cosas. Y yo creo que una de las grandes tareas que hay que hacerse es actualizar, recopilar y actualizar y repensar sobre eso que ya está. Porque otro problema que tenemos los venezolanos, además lo que decía Gustavo, que es muy cierto, el problema de que me lo den todo, ¿no? La falta de cultura democrática, la falta de cultura, el populismo que tenemos en la vena, la falta
de valores de trabajo. Me recuerda mucho a las encuestas que hacía ya hace Alfredo Keller en relación a eso, muy propicia. Bueno, tenemos esa cosa de, bueno, que se nos olvida, o que este es el proyecto que yo presenté y no el que presentó el otro, entonces por eso le cambiamos el nombre y lo llamamos, esa cosa que ya sabemos nosotros, que parte de nuestra idiosincrasia de aquí y las de allá y de todas partes del mundo. Yo creo que en vista de lo que ustedes han dicho, creo que cada vez se hace más necesario hacer un grupo de dirigentes, élites, si eso tiene mala connotación, pero tiene que ser gente que sepa. Gente que sepa, tiene que ser dirigentes. Perdonen mi desviación también, otra desviación que yo tengo es Rómulo Betancourt, aunque no soy adeca, pero trabajé muchos años en la Fundación Rómulo Betancourt y tengo 2 libros sobre él. Nunca se me puede olvidar que antes del año 36, en sus 10 años de exilio cuando Gómez, lo primero que tenía obsesión era que había que hacer un programa, que había que hacer un proyecto de país y un programa desde 1928. Y ese fue el programa que recogió la UNE en 1936 y después cuando la UNE se transformó en Acción Nacional. en- No, primero Acción Nacional. Después Acción Nacional y después CUPE. Sí. no, La UNE no, la no, FED. no, no. Sí, No, ella no, habla de no. la UNE. Si es la UNE, sí. No estoy hablando de la UNE, Urbe. Orbe. Después el otro, bueno, hasta llegar a Acción Democrática. O sea, los tipos afuera se dedicaron a pensar, es lo que quiero decir. Y cuando estaba clandestino, pues había una cuestión una serie de propuestas que se presentaban. De modo que el exilio no es más que bueno, una prolongación del trabajo político que hay que hacer. Y tiene que ser, no solamente, esto tiene que ser guiado con sentido político. ¿Por qué? Pienso yo. Porque no se trata simplemente de recopilar un proyecto y decir qué se puede hacer en el sector militar, en el sector en la administración pública. Esto muy bien, está ahí, se invitan a los que más saben para actualizarlo, se va haciendo y se le propone a los que están allá. Eso está muy bien. Pero de ahí tiene que derivar otras cosas que son también importantes. Una de las cosas es el discurso. Y más cuando tenemos 15 años de un discurso completamente destructivo de lo que es la democracia liberal. Así de simple. Entonces, ¿cómo se va a hacer un discurso popular de cada una de esas propuestas que hay que hacer? De esas cosas que son esenciales. ¿Quién prioriza de todo ese proyecto en un momento dado que por X circunstancia venga un nuevo gobierno? ¿Qué es lo que se hay que hacer? ¿Qué viene primero y qué viene después? O sea, son varias acciones derivadas de un proyecto de país. Eso para mí es esencial, la parte del discurso, por ejemplo, y de propaganda. Esta gente ha creado todos los mecanismos, bueno, son unos maestros de la propaganda, como ya lo sabemos, todos los regímenes de esa calaña pues son así. Entonces, ¿dónde están los especialistas? Una vez lo decía en una de las reuniones que decía, bueno, caramba, pero ¿dónde están los publicistas? ¿Dónde está? ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se conquista? Porque tú no conquistas diciendo que hay que pagar un bolívar más de gasolina. Eso hay que hacerse, pero ¿cómo lo traduce y cómo vendes otras cosas? ¿Cómo explicas qué es realmente la meritocracia? Bueno, eso es una labor que se puede hacer desde aquí, para ayudar a los de allá. Porque aquí hay mucho valor. La cosa es la organización. La organización, porque para pensar y para organizar se necesita tiempo. Y se necesitan políticos porque son los que organizan. Y por último, porque ya me imagino habrá pasado los 10 minutos, o no. Hay una cosa que yo creo que también es esencial. Eso, aparte de esto, porque esto es una cosa para esos propósitos, que de aquí salgan también discursos, propuestas, todo eso, pero
aparte de eso, yo creo que debe una labor fundamental en el exilio tiene que ser la formación de jóvenes. Esos jóvenes que están llegando o que nacieron aquí o que tienen 20 años no saben nada de Venezuela, no saben de la historia, no saben de realmente de los padecimientos de estos últimos 15 años. Estos son jóvenes que necesitan, que son un valor y que bueno, que hay que formarlos. Un centro de formación en el exterior es algo fundamental. Son joyas que no saben que lo son. Bueno, entonces yo creo que para aportar a lo que decía Gustavo y a lo que decía el profesor Blanco, yo creo que es esencial que de aquí más o menos salga por lo menos esas dos ideas, ¿no? Un grupo, repito, un grupo que tiene que ser organizado por políticos. La ONG que se quieran afiliar, bien, y las que no, adiós. Pero tiene que ser un núcleo duro. No hay movimiento sin un núcleo duro que lo lleve adelante. Para eso están los dirigentes. Y eso tiene que ser, y es un aporte que se le hace al país. Bueno, si no me emociono mucho.